Vamos a tener un estudio muy especial de la palabra del Señor y vamos a entender la importancia que tiene el estar fundamentados en su palabra y el ser personas de oración. Una persona de oración no resulta o no se hace de la noche a la mañana. La oración viene de estudiar la palabra de Dios, de meternos con Dios, de conocer a Dios, de entender a Dios. Así que damos comienzo en el libro de Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 1 al 10. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, eran como alcaldes, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, o sea, el Espíritu Santo, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino que si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, conforme el edicto, o confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, el cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abriendo sus ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén y amén. Soberano Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad una vez más de meditar en tu palabra, en conocer lo que tú quieres con respecto a nosotros y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Háblanos con claridad, háblanos directamente, Señor. Y a mí, úsame con una palabra de verdad, Señor. No estamos aquí para entretenernos, no estamos aquí para hacer sentir a una audiencia ni nada, sino, Señor, para ser confrontados con respecto a lo que tú demandas y quieres de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias y damos comienzo. Amén y amén. Y quiero que miremos algo importante. En este relato que acabo de leerles, Daniel tenía 80 años, ya era un anciano, 80 años de edad. Ya habían pasado 2 reyes, Nabucodonosor y Belsasar. Por otro lado, Babilonia estaba en decadencia y ahora estaba el rey Darío en el trono. Y faltaban más o menos 2 años para que llegara Ciro al poder. Y este es el tercer rey de Babilonia al cual Daniel le servía. Daniel era predicador y profeta, un gran hombre de Dios. Recordemos que el comienzo del ministerio de él fue desde una edad muy joven y estando ya en cautiverio en Babilonia. Y se caracterizó por ser un hombre de oración y un hombre de la palabra de Dios. Un hombre que buscó a Dios con todo su corazón. Esto es importante. Y quiero aclarar esto: usted no se vuelve una persona de oración de la noche a la mañana. Y no es el tema de una decisión que voy a empezar a orar, porque empezar a orar es fácil. El problema y la dificultad está en mantenernos en la oración. La oración es el efecto
es la consecuencia de usted meterse con Dios, de leer la palabra de Dios, de anhelar y desear la presencia de Dios en su vida. Cuando usted entra en este proceso de leer, de escudriñar, de buscar, de esculcar la palabra de Dios, de conocer a Dios de una manera personal e íntima, entonces es ahí donde surge la oración. No como se plantea muchas veces que voy a empezar a orar, voy a dedicar 15 minutos a la oración, voy a dedicar media hora y luego voy a subir a una hora. No, así no es. Tiene que tener un comienzo y un fundamento y está en la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra, cuando usted conoce el corazón de Dios, cuando usted conoce al mismo Dios, esto lo lleva como efecto a volverse o a convertirse en un hombre o en una mujer de oración. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, la Biblia no menciona que Daniel estuviera desalentado o agotado a pesar de la edad que tenía. Por el contrario, era un hombre que buscaba de una manera impresionante a Dios. Era un hombre que no estaba pensando ni en sus enfermedades, ni en sus dolencias, ni en su jubilación, ni en retirarse. Pensemos por un momento, hoy en día en nuestra sociedad, cómo es un hombre de 80 años. Ya estoy cansado, ya estoy enfermo, ya quiero descansar, quiero disfrutar lo poquito que me queda de vida. Daniel no pensaba así. Daniel era un hombre con muchas ocupaciones, con muchas responsabilidades dentro del reino, pero adicional a esto, era un hombre de la palabra, era un hombre de oración y de búsqueda continua de Dios. Tenemos mucho que aprender con respecto a esto. Y a esa edad, Daniel golpeó al infierno con sus oraciones y fastidió al mismísimo diablo. Y lo que hizo Darío fue promoverlo por encima de estos hombres, ponerlo en un lugar de exaltación a causa de lo que había en Daniel. ¿Y qué pasó? Estos dos gobernadores y este grupo de sátrapas, motivados por el diablo mismo, decidieron hacer un boicot para atacar a Daniel. ¿Qué estaba pasando con Daniel? Sus oraciones estaban sacudiendo el infierno. Sus oraciones estaban fastidiando al diablo. Sus oraciones estaban haciendo que el propósito número uno de Daniel no se cumpliera. Del infierno no se cumpliera, disculpe. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel se había apagado espiritualmente hablando. El pueblo de Israel ya en cautiverio en Babilonia se había mezclado con la cultura babilónica. Y el pueblo ya no oraba, el pueblo ya no buscaba a Dios, el pueblo ya actuaba, caminaba y se comportaba de acuerdo a la cultura babilónica. Ya estaban totalmente absorbidos. Quedaba un hombre que no se había rendido, un hombre que estaba clamando, que estaba buscando a Dios, que estaba orando por su pueblo para que en ese pueblo hubiese un despertar, para que el pueblo fuera levantado. Ahora, ¿por qué el diablo estaba ensañado contra Israel? ¿Y por qué en toda la historia del Antiguo Testamento vemos esos altibajos donde el diablo está buscando destruir a Israel y llevarlo a un estado de postración espiritualmente hablando y alejado de Dios? Recuerden que de Israel vendría la semilla del Salvador del mundo. Recuerden que en Israel estaba profetizado el resurgir, óyeme bien esto, de la realeza del Dios Todopoderoso hecho carne, del Cristo, del Mesías, del Emmanuel, del Salvador del mundo, vendría de Israel. Entonces, si el diablo destruía a Israel, espiritual y moralmente hablando, si lo mezclaba con otras naciones y se perdía la esencia del pueblo judío, entonces se perdería la oportunidad de un Salvador para todo el mundo. Ese es el contexto de todo esto, que tenemos que entenderlo, manejarlo y conocerlo. Entonces, ahí estaba Daniel fastidiando a Satanás en su tarea. Y el ministerio principal de Daniel era la oración. Y pese a su edad, a sus 80 años, sus constantes ocupaciones, no descuidó el llamado y su responsabilidad ministerial, para lo cual Dios lo había traído. En Daniel no había nada que le quitara su tiempo de oración. 3 veces al día este hombre soltaba todas sus ocupaciones como líder del gobierno. Se apartaba y tenía tiempo con el Señor. Insisto, y esto es importante que usted lo conozca y lo tenga en cuenta, tenía 80 años de edad, obtuvo su grandeza y obtuvo toda su sabiduría de parte de Dios,
óigame bien, hincado en sus rodillas. Este hombre nunca fue llamado a dar conferencias ni estuvo en encuentros de profetas para obtener respuestas. Lo único que tuvo que hacer fue orar a Dios y Dios respondía a sus oraciones. Es un hombre que capturó el corazón de Dios como el resultado de buscar a Dios. Qué tremenda enseñanza que tenemos que recibir en esta hora con respecto a esto. Nabucodonosor, cuando le pidió a sus magos y astrólogos que interpretaran su sueño, no le dieron respuesta alguna. Y estaba dispuesto a exterminar a todos los que formaban parte de su grupo de personas que le asesoraban, y quería exterminarlos si no le revelaban este sueño. Y esta amenaza iba para los sabios y para todos los intelectuales, y entre esos estaban Daniel y sus 3 amigos. El grupo cercano de la corte no pudo interpretar el sueño del rey, y hay gran alboroto en la corte. Daniel recibe la noticia e insta a sus amigos a orar, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Daniel no llamó a sus siervos judíos para armar un plan que les permitiera ser salvados de dicha sentencia. Él oraba de rodillas y en sus rodillas esperaba la respuesta de Dios. Tremendo, ¿no? Hoy en día, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la humanidad, la sociedad de este tiempo? Un problema, una necesidad, busquemos una estrategia, busquemos un abogado, vayamos donde el psiquiatra, busquemos un psicólogo, hagamos esto, saquemos un préstamo. Daniel no usaba nada de esas estrategias humanas y naturales que el ser humano usa. Él sencillamente se ponía de rodillas, a pesar de su edad, oraba y buscaba a Dios de todo corazón. Miremos un momento Daniel capítulo 2, porque vamos a entender un poco lo que Dios quiere decirnos con respecto a esto. Daniel capítulo 2, vamos a leer el versículo 20 y 22. Dice así el Señor: y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén y amén. Daniel se mete con Dios. Daniel pide revelación de lo que el rey Nabucodonosor estaba pidiendo. Él había tenido un sueño y había olvidado el sueño. Y adicionalmente estaba demandando la interpretación del sueño. Cuando llama y convoca a la corte de sabios, astrólogos, adivinos, intelectuales, todo lo que tenía, dice, tengo un sueño que me tiene abrumado. Tiene un sueño que me tiene confundido, atemorizado, pero lo he olvidado. Así que tengo 2 encargos para ustedes. El primero, que me recuerden el sueño, me digan qué fue lo que soñé, y en segundo lugar, que me den la interpretación del sueño. Ante esto, los astrólogos y las personas que estuvieron cercanos a él y supieron esta petición, dijo, esto es imposible, deme el sueño y yo se lo interpreto. Y él dijo, el sueño no lo recuerdo, así que recuérdenme el sueño, adivínenme el sueño, díganme qué fue lo que yo soñé, y al mismo tiempo esperen la interpretación. Si esto no se me da, todos ustedes, los que forman la corte de mis consejeros, de mis allegados, serán exterminados. Cuando Daniel oye esto, dice, permítame, yo me meto con Dios, Dios me va a responder. Y cuando Dios le revela, él sale diciendo eso que yo les acabo de leer. Cuando usted está en la presencia de Dios, lo primero que usted recibe es una revelación cada día mayor de lo que es Dios y cómo podemos percibir a Dios. Y lo que acabamos de ver es la visión y la revelación y el entendimiento y el conocimiento del que tenía Daniel de cómo era Dios. Qué bueno y qué maravilloso es que cuando entramos en los caminos del Señor, cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él se va a revelar, Él se nos va a mostrar y va a manifestar lo que Él es. Permíteme insistir en esto. Daniel oraba a Dios y Dios le respondía. Y mire lo que está diciendo Daniel. Él obtiene todo lo que él necesita en el lugar secreto, en la oración. Él lo alcanzó todo buscando el corazón de Dios. Déjeme mostrarle qué pasa cuando un predicador es un hombre de oración
y que pasan cuando un pueblo ora y aunque se encuentre a la orilla de la decadencia y de la destrucción, pero en medio de esa situación busca a Dios, entonces Dios va a responder. Toda la cultura toda la cultura babilónica había silenciado el Espíritu de Dios en el pueblo judío. Las alabanzas de Dios ya no se oían. Satanás estaba destruyendo a Israel y estaba alejándolo por completo del Señor. Qué tremendo la situación que se estaba viviendo. Israel se desvió y nadie oraba, excepto Daniel y sus amigos. Las Escrituras nos muestran que otros o que ningún otro más estuvo orando. Ya no había alabanza, ya no había adoración, no había una sola oración para Dios. Ya se habían apartado de Dios y se habían involucrado en Babilonia. Israel se había contaminado y estaba sucio. Algo parecido a lo que está pasando en la iglesia en el tiempo de hoy. Hoy la iglesia está involucrada en otras cosas. Hoy la iglesia ha sido permeada por el mundo y hoy la iglesia está promoviendo y quiere parecerse al mundo. Incluso la iglesia ha entrado en una conducta de inclusión donde todos podemos convivir, donde todos podemos permanecer y ya no hay una diferencia. Ya hoy uno mira la iglesia y la iglesia está totalmente mundanalizada. No se marca la diferencia. El hombre cristiano, la mujer cristiana actúa como el mundo. Cantan las canciones, bailan, están en el mismo pecado y sencillamente le dan la vuelta a las cosas, justifican las cosas, pero está totalmente mundanalizada. Qué cosa tan tremenda la que estamos aprendiendo hoy, porque esto nos confronta y nos lleva a entender por qué el Antiguo Testamento sigue siendo respuesta para nosotros en el día de hoy. Y pregunto, ¿hay alguien aquí que esté en el Señor? ¿Hay alguien aquí que pueda discernir los tiempos y pueda entender qué está pasando? Cuando usted se mete con Dios, cuando usted estudia la palabra, cuando usted captura el corazón de Dios, Dios le va a revelar la condición de la sociedad, la condición de la humanidad actual y va a poner en usted una carga de oración. Donde usted va a entrar a la presencia de Dios es a orar por el pecado de su nación, por el pecado de su familia y aún por el mismo pecado que hay en usted. Sabía que hay pecados ocultos en nosotros que los abrazamos, que los llevamos, que nos parece que como no le estamos haciendo daño a nadie, óigame bien esto, no estamos haciendo daño a nadie, no nos estamos metiendo con nadie, entonces está bien. Y esto lo oye uno mucho, yo no le hago mal a nadie. Yo no daño a las personas ni perjudico a las personas. Es que el pecado, la primera reacción o el primer efecto del pecado es dañar el corazón de Dios. Usted tiene que entender esto. El pecado empieza o comienza cuando usted rompe los preceptos y los mandamientos de Dios. Y esa ruptura hace que usted se vaya contra Dios, que usted menosprecie a Dios, menosprecie toda la obra redentora que ha hecho a favor suyo y todo lo que ha hecho en su vida y con los suyos. Entonces es importante entender esto. Dios quiere revelarse a Israel y no lo puede hacer. Israel está sumido en su pecado, en su frialdad, y por eso la oración de Daniel es tan importante, porque Daniel no solamente está orando por Babilonia, sino que está orando por su pueblo y por su nación. La oración de Daniel era una oración de intercesión por su nación. Él está viendo la condición de su nación, él está viendo hacia dónde va la nación y qué es lo que Satanás está buscando. Se lo repito, ya lo mencioné hace un tiempo, él quería destruir la nación de Israel, espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para que la obra redentora que había para el mundo fuese totalmente frustrada. Eso es lo que buscaba Satanás. Y esa era la lucha que tenía Daniel. Hoy la lucha de la iglesia debe ser de preparar a la iglesia para el encuentro con el Señor. Hay unas bodas que están esperándonos en la patria celestial. Hay un tiempo, una dispensación, una constitución que está por terminarse, hablándolo espiritualmente, la constitución o la dispensación de la gracia.
Y la iglesia lo sabe, pero Satanás también lo sabe. Y el trabajo de la iglesia debe ser un trabajo donde se ora y se intercede para que los corazones de un pueblo, de una sociedad, sean tocados y cambiados, para que cuando se les predique el Evangelio, ellos puedan abrazar el Evangelio. Y la iglesia del Señor se fortalezca para que cuando la dispensación o la constitución establecida espiritualmente hablando se termine, la iglesia pueda partir con el Señor. Pero la iglesia no está haciendo su trabajo. La iglesia se ha enfriado como le pasó a Israel. Pero yo sé, en el nombre de Jesús, que está quedando, o hay un remanente de hombres y mujeres de Dios, ministros, líderes y pueblo en general, que han discernido los tiempos, que aman la palabra de Dios, que buscan a Dios de todo corazón y que están entendiendo lo que están pasando. Y ese remanente estamos orando y clamando a Dios. Estamos predicando la palabra de verdad y de vida. Y estamos haciendo un llamado a toda la iglesia a volverse de todo corazón a Dios, a soltarse y a limpiarse de toda inmundicia que ha colmado todo su ser y donde ha contaminado su espíritu, su alma y todo su cuerpo, para que ya no sirvan más a las pretensiones de Satanás, para que se ubiquen, se enfoquen y se preparen para partir con el Señor. Y mientras esto se da, prediquemos el Evangelio del reino de los cielos, prediquemos la palabra, llevemos el Evangelio de salvación a todas las personas que más podemos. Ese es el llamado que tiene la iglesia. Ese era lo que estaba pasando, esa era la carga y la preocupación que Daniel tenía. Entonces, Dios quería reunir a su pueblo en torno a la oración, como hoy también lo está demandando. Es triste ver las convocatorias en las iglesias hoy en día al ayuno, a la oración y al velar. Vienen el 5, el 4, el 6, máximo el 10% de una iglesia. Es muy difícil que aún en una iglesia de 1000 personas se pueda reunir cada 8 días que se tiene programado ayuno, oración, el 10%, 100 personas. Normalmente uno ve en una iglesia de 1000 personas un grupo de 15, de 20, de 25 personas. Eso es todo lo que se ve. En una iglesia de 100 se ven 2, 3. Eso es todo lo que se ve. Porque hoy no hay preocupación y hoy no hay carga de esto. ¿Por qué? Porque el pueblo no está buscando a Dios, porque el pueblo no está inmerso en las Escrituras y por lo tanto no discierne los tiempos. Daniel, ¿cómo pudo interpretar el sueño del rey? Sencillamente porque se metió con Dios. Y cuando usted entra en los atrios del Señor por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, usted recibe revelación. Usted trae conocimiento a su mente, a su espíritu y a todo su ser. Entonces usted tiene algo que decir. Usted tiene algo que hablar. Hoy la iglesia está inmersa en la prédica de los mensajes de la prosperidad, de la abundancia, del éxito. Hoy el centro de la predicación no es Jesucristo, no es el Evangelio, el objetivo no es tocar el tema del pecado, hoy el centro de la predicación es el hombre, su prosperidad, su bienestar, y el objetivo es despertar el campeón, el ganador y el triunfador que hay en cada persona. Ese es el objetivo hoy de la iglesia. Entonces, la iglesia está continuamente en una motivación, en un andar totalmente errado para el cual el Señor nos ha llamado. Bendito sea el nombre de Dios que vive y reina para siempre. Y hoy vemos una generación nueva en la iglesia y doy gracias a Dios por los jóvenes que llegan a la iglesia, por los profesionales de 25, 30, 35 años, pero lo triste que son personas muy inteligentes, muy preparadas, muy estudiadas, muy capacitadas, pero ¿con qué intención vienen a la iglesia? Volver la iglesia una empresa. Entonces enfocan su conocimiento, entonces aplican la estadística, la administración, la proyección, las matemáticas, la informática y todo, y empiezan a formar o a gestar una iglesia totalmente apartada del corazón y del propósito de Dios y cada día más mundanalizada. Entonces hay propuestas como esta, hagámonos una encuesta, preguntemos qué es lo que la gente quiere oír, qué es lo que la gente espera de una iglesia, y entonces empiezan a hacer la encuesta y vienen los resultados. No queremos oír que se nos hable del pecado, no queremos oír que se nos hable del adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. No queremos tener confrontación con el pecado continuamente. Quiero que nos toquen temas de actualidad. Quiero que nos hablen del triunfo, del éxito, del capacitarnos. Tóquenos temas que tengan que ser concernientes
con las actitudes del hombre, que sean respuestas para la necesidad del hombre en esta sociedad, en estos tiempos actuales. Entonces se habla de conferencias, de retiros, de una cosa, de otra. No queremos oír mensajes de más de 30 minutos, queremos oír en la iglesia este tipo de música, la alabanza que tenga estos ritmos musicales, que es lo que está de moda, y en esa condición la iglesia se ha ido alejando del verdadero propósito de Dios. Resultado, las iglesias, el número crece, y ya no se habla de iglesias, sino de mega iglesias. El mensaje es un mensaje que trae alivio y trae descanso y conforta el alma de las personas, los hace sentir bien. Entonces la gente se ríe, el gozo del Señor. La gente brinca, el toque del Espíritu. La gente grita, salta, entonces la unción del Espíritu Santo. Pero estudio la palabra, cero. Oración, intercesión, cero. Y cuando se ora es para pedir por algo que yo quiero, pedir para suplir las necesidades, las vanidades de cada una de las personas. Y esto no es el plan de Dios, ese no es el deseo de Dios. Y esto es con lo que estaba luchando Daniel. Y ese es el llamado para nosotros hoy como iglesia. El pastorado, el liderazgo y el pueblo en general tiene que enfocarse en lo que Dios demanda, para lo que Dios ha puesto a la iglesia, y en ese sentido debemos orar, clamar, buscar a Dios de todo corazón y andar por esa senda que el Señor Jesucristo ya nos trazó y por el cual nosotros debemos caminar. Algo está muy mal hoy. Hoy también se está hablando de levantar una iglesia de acuerdo al estrato. Hay que levantar iglesias, estrato 01, hay otro grupo que dice no, que sean estratos 2 o 3 o 4 y 5 o estrato 6, y aún dentro de la misma iglesia encontramos divisiones. Entonces encontramos, aparte los profesionales, aparte los profesionales empresarios, y aparte las personas con tal visión, esto y aquello, y se está llevando la iglesia por un camino que cada día se aparta y se aleja del Señor. Doy gracias a Dios porque hoy queda un remanente que tiene hambre de un mensaje que venga del corazón de Dios. Hoy la iglesia sirve a la mesa del Señor sermones que tienen que ver con la satisfacción y la realización del hombre. Para nada del Evangelio, ni nada que confronte el pecado y que empuje a la gente para que anden por una senda de santidad y de obediencia al Señor. Hoy vienen a la iglesia parejas en crisis, con sus hijos jóvenes en rebeldía, y vienen a la iglesia y lo peor de todo es que no hay una palabra de Dios que les brinde una salida a su problema. El mundo no está siendo impactado por la mega iglesia, el mundo no está siendo impactado por las grandes masas de membresía. Lo único que impacta al mundo es la obra del Espíritu Santo en cada miembro que es tocado y cambiado para volverse luz de este mundo. El mundo hoy no está impresionado por las mega iglesias. ¿Por qué? Porque el mensaje de la mega iglesia, ¿cuál es hoy en día? Prosperidad, avanzar, crecer, poseer, conquistar, alcanzar, y eso no es respuesta para una familia que está en crisis. Un mensaje que siempre está diciendo todo está bien o va a estar bien, vienen grandes cosas, el Señor me está mostrando, el Señor te dice, el Señor te habla, pero de confrontación del pecado no hay nada. El problema del ser humano, número uno, está fundamentado en el pecado. Las consecuencias de los divorcios, de los adulterios, de las fornicaciones, todo esto es lo que está trayendo crisis, el pecado. Y cuando Dios toca el pecado, cuando el hombre resuelve su problema de pecado, cuando el hombre camina en santidad y en obediencia, automáticamente todos sus problemas se resuelven. Pero mientras haya pecado, mientras esa condición prevalezca en la sociedad, nada va a cambiar. La gente que está aquí no está para recibir solo instrucción y promesas. En nuestra iglesia, y doy gracias a Dios por eso, la gente viene aquí a recibir palabra que expone su pecado, porque si no es así, entonces todo lo que se arma en una iglesia es espectáculo. Damos gracias a Dios que nos ha permitido hablar del pecado.
Y aunque muchas veces suene un mensaje pesimista o contrario a lo que la mayoría de iglesias se oye, y sé que hay un remanente de iglesias que están en este mismo sentir, eso es lo que tenemos. La importancia de ser obedientes a la palabra, la importancia de caminar en santidad. Ese es el mensaje y el eje central de nuestra predicación, donde el que motiva, el que mueve y el que resuelve todo esto se llama Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Nabucodonosor tuvo ese sueño y no hubo ningún intérprete que le pudiese dar respuesta, ni que le recordara el sueño, ni que le interpretara el sueño. Solo hubo un hombre que iba a la presencia de Dios, un hombre que oraba y clamaba a Dios, un hombre que trajo respuesta, un hombre que tiene la salida para esta persona. Y es que Nabucodonosor representa al hombre moderno de hoy. Él tiene todas las posesiones que el hombre busca. Tiene todo el éxito, todo el poder y tiene servidores a su disposición. Tiene acceso a todo lugar y a todo lo que desee, pero no tiene paz. No puede dormir, tiene preguntas en su corazón y no tiene respuestas. Y si usted es un hombre santo y lleno de Dios, te hablo a ti, querido oyente, y una persona así se acerca a usted y no tiene nada que responderle, es porque usted está muerto. Usted no tiene derecho a decir que es un cristiano si no tiene respuestas a un mundo perdido. La vida de Cristo no se trata de que usted la pase bien y que usted se vea bien. La vida en Cristo se trata en que usted sea respuesta a la necesidad de una nación, a la necesidad de un pueblo, de una sociedad o de una persona. Usted en Cristo Jesús debe tener respuesta a cualquier problema de cualquier persona, aún de los suyos propios. Entonces, es esa la situación en la cual tenemos que andar. Todos los cristianos tienen que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y usted no tiene derecho a llamarse un hijo de Dios si el poder del Espíritu Santo no reposa en usted. Si ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento y revelación no está en usted, usted está en serios problemas. O le falta camino por recorrer, o usted no ha entendido el llamado que tiene. El Señor nos llamó que seríamos luz del mundo y sal de la tierra. En otras palabras, más claras, respuesta a la necesidad de un mundo perdido. Eso es lo que somos. Eso es la iglesia. Ese es el rol principal de la iglesia. No es predicarle a la gente que está mal, que está en pecado, decirle que todo está bien. Nuestra nación, por lo menos, no está bien. El pecado, todas las manifestaciones que vemos en nuestra amada Colombia, nos llevan a mostrarnos como una nación apartada, olvidada de Dios. Así que eso no lo podemos ocultar, eso no lo podemos tapar, eso es la realidad. Y la labor de la iglesia es mostrar esa condición pecaminosa del hombre y hacerle ver en esa condición cómo estamos delante de Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Y por sobre todo, ¿qué espera Dios de nosotros? Que reaccionemos ante esa condición, que cambiemos nuestra condición, nos acerquemos a Cristo, tengamos por medio de Él perdón de pecados y seamos llenos de su Santo Espíritu para que nos volvamos a rescatar a un mundo perdido, a traer luz a un mundo que está en tinieblas, totalmente perdido y en plena oscuridad. Entonces, sé que va a llegar el momento en que la gente se cansará de oír que todo está bien y probar una u otra estrategia. Cuando el dedo de Dios aparezca y comience a escribir en la pared, las cosas van a tener un sentido totalmente diferente. En Daniel capítulo 5 vamos a leer algo importante que quiero que lo tengan en cuenta, porque aquí nos muestra otra situación difícil. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que se bebiesen en ellos del rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.
Entonces fueron traídos los vasos de oro, esos eran unos vasos consagrados para el culto a Jehová, de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora apareció el dedo de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, daban la una contra el otro. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, que cualquiera que lea estas escrituras y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turbe tus pensamientos, ni palabras, y ni palidezca tu rostro. En el reino hay un hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Amén y amén. Mire la situación que les acabo de plantear. Este rey Belsasar, a causa del pecado, es confrontado por Dios. Dice que estando, hace una fiesta, y se le ocurre, después de tomarse unos tragos, que trajeran las copas y los vasos que se habían traído de la casa de Dios. Eran unas copas y unos vasos consagrados para el servicio a Dios. Los traen, esas copas y vasos empiezan a beber vino y a dar culto y a dar exaltación a los dioses de oro, plata, de madera, de piedra, todos los dioses que ellos tenían, sus dioses falsos. Y en medio de esto, en medio de la rumba, en medio de los tragos, aparece una mano de hombre escribiendo en la pared. Y este hombre, cuando ve esa mano, se miran los unos con los otros y entran en pánico. Y empieza este hombre a gritar, empieza este hombre a palidecer, y sus rodillas dice que pegaban la una con la otra, produciendo un chasquido. Así sería, entró en pánico, colapsó, un estado de nervios impresionante, y empieza a gritar: tráiganme los magos, los astrólogos y todos, y que me interpreten lo que está escribiendo esa mano. Y cuando llegan los magos y astrólogos y todos, y ven eso, ellos se asustan también, y no tienen respuesta. Esa es la situación que yo le hablaba. Hoy, por la condición del pecado del hombre, viene juicio de Dios. La mano de Dios está escribiendo, y está hablando y está mostrando con todo lo que está pasando. Tal vez no está diciéndole: usted es una persona mala y todo, pero cuando usted mire las noticias, cuando usted se entere de lo que está pasando en nuestra sociedad y con nuestra generación, es ese dedo acusador. Dios, mira lo que está pasando. El problema es que nosotros estamos mirando la televisión, las noticias y todo, y no nos percatamos hasta dónde hemos llegado y cuán tan bajo hemos caído. Sencillamente convivimos con esto, lo aceptamos y decimos: todo está bien. Miramos todas las naciones y todo el mundo lo hace, todo está bien. El diablo, por medio de los medios de comunicación, a través de la internet, de la televisión, de las películas, de todo esto, nos han mostrado la decadencia de todas las sociedades, y lo estamos viendo como arte, como parte de un proceso, y lo estamos aceptando. Y dice que esta gente no tiene respuesta,
Y estos magos, estos astrólogos que trajeron, representa aquella iglesia pecaminosa que hoy está vigente, que no tiene una respuesta a las inquietudes del hombre. Pero me encanta porque dice que la reina, entendida en esto, recordó que había un hombre de Dios, un hombre de oración, ya viejo, de 80 años, pasado de moda. Tal vez no pensaba como los jóvenes, como la generación nueva, pero ahí estaba. Era un hombre que se metía con Dios, un hombre que buscaba a Dios y siempre tenía revelación de Dios. Y ella le dice, ese hombre le puede responder eso. En los tiempos de tu padre, Nabucodonosor, él tuvo un sueño, se olvidó del sueño, y este hombre le recordó el sueño y le interpretó. Ese hombre, lleno de Dios, hoy en día está capacitado para eso. Daniel representa a la iglesia que está buscando a Dios. Daniel representa a la iglesia que ora a Dios. Daniel representa a la iglesia que está fundamentada en el estudio bíblico de la palabra de Dios, que predica la verdad y que será una respuesta. Yo confío en Dios, que se sigan levantando iglesias con el carácter que tuvo Daniel. Iglesias fundamentadas en el estudio de la palabra y en la oración. La iglesia que se arrodilla, la iglesia que vela, que ayuna, que ora, que busca a Dios con todo su corazón. Que no vienen a reunirse en torno a entretenerse o oír una palabra que los haga sentir bien. Una palabra que les diga que todo está bien, que Dios va a prosperar, que Dios va a abrir puertas, que Dios les va a levantar, que Dios los va a llevar, que Dios les va a dar. No. Una iglesia que confronte el pecado, una iglesia que haga que un pueblo sea cambiado y transformado conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y esa iglesia que busca a Dios, que le da el primer lugar a buscar a Dios, todas las cosas que necesite y que le hagan fácil, le hagan falta, le serán dadas por añadidura. Bendito sea el nombre del Señor. No los quiero asustar, pero el dedo de Dios está puesto sobre la pared y está dando un mensaje de juicio y devastación. Estamos ciegos ante todo esto, pero la verdad es que el dedo está escribiendo en este tiempo. Lo triste, iglesia, es que hay predicadores hoy que dicen que todo está bien, que Dios no va a traer juicio ninguno porque estamos viviendo bajo la gracia. No habrá ningún colapso económico ni de ninguna clase. Todo está en orden para muchas personas. Mire lo que dice Daniel 6, versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Qué maravilloso entender esto. Veamos, el rey Darío está en otro tiempo. Daniel ha sido puesto por encima de estos 3 gobernadores y sátrapas. Y encontramos a un hombre maduro, un hombre de avanzada edad, que se ha levantado enemigos alrededor de él. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior y a causa de que oraba y clamaba en la presencia del Señor. Satanás minó el corazón de los 120 sátrapas y de los gobernadores, teniendo celo de Daniel y buscando ocasión para hacerle fallar en sus funciones con respecto a lo del reino. Ahí lo vimos en el capítulo 6, versículo 1 y 2, leámoslo nuevamente. Y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, en quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Y ahí está, ese fue los versículos que leímos inicialmente. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que ellos querían? Detener a Daniel en la oración. Y quiero que aquí, iglesia, nos detengamos, pues quiero mencionar que la oración que hace temblar a los demonios y sacudir el infierno es la oración que se hace fervientemente. Es la oración que se entrega día tras día, como entender que mi oración sacude el mismo infierno, que cuando yo oro me estoy enfrentando a Satanás y estoy destruyendo todas las maquinaciones que él está trayendo sobre su casa, sobre su vida, sobre su familia,
sobre su trabajo, sobre la iglesia, sobre la ciudad donde usted vive, sobre su nación, sobre todo esto. Cuando usted se mete en oración, cuando usted, discerniendo los tiempos, y ora por la condición del hombre y lo que está pasando, entonces usted se vuelve en un hombre de otra clase, de otra casta, en una mujer de otra clase, de otra casta. Y no estoy hablando de la oración donde usted está pidiendo, Señor, dame el carro, dame la casa, dame el viaje, dame esto, dame aquello y lo otro. No esa oración personal, individual y egoísta. Estoy hablando de esa oración que viene como fruto de una revelación, de una carga que Dios ha puesto en su corazón y en todo su ser. Y ahí está Daniel, un hombre que ora a Dios, un hombre que busca a Dios, un hombre que entiende que el diablo tiene planes y maquinaciones sobre su vida. Y él está allí para alterar toda la estructura de lo que el diablo ha maquinado. Y por su lado, Satanás prepara todo esto, porque solamente podía venir del mismo infierno que 120 alcaldes, que 2 gobernadores y que toda la gente del liderazgo del reino se pusieran de acuerdo para hacer la petición al rey Darío, que sacase un edicto donde cualquier persona durante 30 días que orase y pidiese a cualquiera de sus dioses. Y para Darío fue fácil caer en esto, ¿por qué? Porque él no lo entendió o no vio la maquinación que había detrás de esto, porque Babilonia había sido una nación conquistadora y tenía muchas culturas involucradas en el reino. Entonces, por ende, había culto a muchísimos dioses. Entonces dice, y tocaron el ego del rey. De aquí en adelante se tiene que pedir al rey Darío, se tiene que pedir como él. Pues era el faraón o el líder número 1 de la potencia número 1, que estaba en decadencia, pero ahí estaba. Y era un hombre muy estimado y muy respetado, y como te digo, tocaron el ego de él, y él dijo, listo, ¿dónde firmo? Pero en realidad el plan que era, detener a un hombre de oración, detener a un hombre que buscaba a Dios, y al romper el edicto, este hombre sería lanzado al foso de los leones. Y ahí está Daniel. Pero dice que cuando este hombre se entera del edicto, dice que reforzó su oración, abría sus ventanas como siempre lo hacía, lo siguió haciendo y oraba mirando geográficamente hacia donde quedaba Jerusalén, y oraba y clamaba a Dios. Oraba por Babilonia, oraba por Israel, oraba por su vida, oraba por su trabajo, oraba por todo. Era un hombre que buscaba a Dios. Esa es la iglesia que necesitamos hoy. En medio de tanta crisis y tanta decadencia moral, necesitamos hombres y mujeres que se metan con Dios. Que cuando vean una noticia, que cuando vean el impacto, cuando vean la revelación de lo que está pasando, de lo cercano que está el tiempo del fin, de la dispensación de la gracia, puedan orar a Dios. Cuando vean la condición de la iglesia, puedan orar a Dios. Cuando vean el mover del liderazgo, del pastorado de hoy, puedan orar a Dios. Eso es lo que se está necesitando para el día de hoy. Y mira el versículo 5:16 dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, dame su interpretación. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus regalos sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y oiga lo que empieza diciendo de la interpretación del dedo que estaba escribiendo, el mensaje que quedó en la pared. Al Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se enalteció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y
despojado de su gloria. Le está diciendo a Darío, le está diciendo a Belsasar, perdón, tu padre hizo esto, esto y esto, y él pecó, y cuando pecó y le faltó a Dios, Dios trató con él, y fue echado de entre los hijos de hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado su corazón sabiendo todo esto, sino que que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó dice lo siguiente: esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Amén y amén. Qué tremendo que hay un hombre que conoce a Dios, un hombre que habla desde el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso es lo que necesita el pueblo hoy, hombres y mujeres que digan la verdad, que le canten la verdad a las personas, que le digan a las personas: mira, tu problema es este, tú eres un hombre orgulloso, prepotente, humillador, maltratador. Esa es tu verdad. Y si tú cambias, Dios va a traer misericordia sobre ti, va a poner su Santo Espíritu en ti, te va a fortalecer para hacer de ti una nueva persona. Pero si permaneces en esa condición, Dios te va a humillar, te va a doblegar y va a acabar con tu vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero hoy, desafortunadamente, en la iglesia no estamos oyendo la verdad. No se nos está mostrando la condición en que nos encontramos. Sencillamente nos hablan que todo está bien, que vienen grandes cosas, que Dios va a hacer maravillas, que Dios nos va a levantar, que Dios va a hacer, que Dios va a traer. Pide lo que quieras, profetiza, proclama, decreta, sueña, anhela, desea, porque Dios está hoy aquí tomando nota de lo que tú quieres y está dispuesto a concedértelo. Y eso no es la verdad. La verdad tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestro temperamento, tiene que ver con nuestra condición delante de Dios. Esa es nuestra verdad. Esa es la que tenemos que ir a la iglesia y estar dispuesto a escuchar. Esa es la verdad a la que somos confrontados cuando leemos la palabra. Porque la palabra se vuelve entonces como un espejo que nos refleja nuestra condición en que nos encontremos. Es ahí donde tenemos que estar atentos. Es ahí donde cobra fuerza el Evangelio. El Evangelio que cambia, que transforma y que hace de nosotros una nueva persona. Es por eso que tenemos que estar orando y buscando a Dios. Para que podamos levantarnos y poder decir la verdad a las personas y a una sociedad corrupta y en decadencia. Que tengamos la autoridad espiritual y moral y ministerial para poner el dedo en el pecado y decir: a los ojos de Dios eso está mal. Aunque la sociedad te lo apruebe, aunque la mayoría de gente lo haga, aunque los medios de comunicación lo presenten como algo bueno, no es cierto. La verdad está en la palabra. Y hoy la palabra te dice que eso está mal y que las consecuencias de ese pecado, el salario, la recompensa de ese pecado es muerte. Es eso lo que necesitamos hoy. Hombres y mujeres, iglesias que correspondan, que traigan respuesta a una sociedad en decadencia, a una sociedad perdida y a una sociedad que no sabe ya
cómo manejar su vida y cómo salir de la condición en la cual se encuentra. Quiero hablarles, para ir terminando ya, algo que está viviendo la iglesia en estos tiempos. Y es que hay una enfermedad número uno de este tiempo que mata la vida del espíritu. Es el afán y el estar tan ocupado que no hay tiempo para orar. La enfermedad de la ocupación es muy fácil justificarla. Y es así como se va debilitando en su búsqueda de Dios y todo se va decayendo hasta que se apague toda convicción con respecto al Señor. Al contrario de esto, Daniel estaba totalmente despierto para no involucrarse con tantas ocupaciones. Él oraba a pesar de esto, aunque sabía que tenía que ir al foso de los leones. Y usted ya conoce la historia y no quiero profundizar en esto. Me interesa que entendamos qué es lo que motiva a una persona en volverse alguien que ora. ¿Qué hizo que Daniel orara con tanta fuerza, que el diablo se incomodara tanto que armara el complot que armó? ¿Qué era lo que hacía que este hombre de 80 años orara con mayor intensidad que cuando era joven? Este hombre de 80 años de edad que conoce a Dios y que ha visto el pecado y la descomposición moral como nunca antes. Puede usted también verlo en nuestra nación de hoy. Es un hombre de 80 años que no ha perdido para nada el toque de Dios. ¿Cuál era la motivación que tenía él para orar? Daniel vivió en una Colombia de aquellos días. Había apatía, había drogadicción, había corrupción, idolatría, brujería, lujuria, narcotráfico, de toda clase de pecado. Iglesia, la oración no viene de forma natural. La carne y el diablo conspiran en contra de ello. Y es muy fácil comenzar a orar, pero como les decía hace un momento, es muy, pero muy difícil permanecer en ella. Dios siempre antes de un juicio busca a alguien a quien pueda usar y a quien pueda interceder por ese pueblo pecador. En Jeremías 5:1 dice así: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia y busque verdad, y yo la perdonaré. Él está diciendo, el Señor está diciendo, voy a perdonar todos sus pecados si encuentro a un hombre que busque mi corazón. Hay gente que ya no se duele por el pecado, que rechaza la corrección y que están llenos de inmundicia. Y en el versículo 2 de este pasaje Dios dice, estoy buscando un hombre de oración, alguien que esté pegado a mi corazón. Ezequiel 22, en el versículo 23-28, nos habla de eso también. Yo quiero que lo miremos porque este es bien interesante. Y ya vamos a terminar con esta última cita. Ezequiel 22, versículo 23 en adelante, dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada de lluvia en el día del furor. Hay conjuración en tus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Bendito sea el Señor. Y sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Amén y amén. Qué condición tan complicada. Vemos aquí el andar de los falsos profetas. El pueblo había caído muy bajo y los profetas
siempre el mismo mensaje: todo está bien y vienen grandes cosas. Y ese versículo 30 de ese mismo capítulo de Ezequiel dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. ¿Sí vio? Un pueblo generalizado, totalmente contaminado. Jeremías lo advierte, y ahora en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Busqué un hombre que hiciese vallado, busqué un hombre que estuviera en contravía todo este andar, y no lo hallé. Y no lo hallé. El ciclo es el mismo. Dios siempre está buscando un pueblo, una iglesia, un remanente, o al menos una persona que esté orando, que esté clamando, que esté buscando el rostro de Dios, el corazón de Dios, y dice Dios: si lo hallo, detengo el juicio. Pero han venido juicios. Hemos visto ciudades devastadas por un terremoto, cosas así. Las noticias son claras, permanentes, pero Dios no lo ha hallado. Hoy el Señor lo está buscando a usted, está buscándome a mí, y a veces, muchas veces ni siquiera nos halla. El Señor no quiere que esto se repita en esta generación, pero Dios encontró a este hombre Daniel. ¿Puede entender qué tipo de hombre está Dios buscando? El hombre que tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, y que tocado por esto discierne los tiempos y busca a Dios de todo corazón. Ese tipo de persona es el que Dios está buscando. Puede ver cómo Dios mueve a Daniel, y este comienza a orar y comienza a recibir revelación. Iglesia, Dios tiene sus ojos sobre la tierra, observando a sus seguidores y buscando a aquellos que se sumergen en la palabra de Dios, que se toman el tiempo para buscarle y conocerle y entenderle, y sean sensibles a lo que Dios está mostrando, la inmoralidad, la maldad de lo que está pasando en la tierra, que algo toque su corazón, y esta persona que escudriña las Escrituras está intercediendo, está entendiendo, está discerniendo los tiempos, y entiende lo que Dios revela a través de su palabra. Y es así como usted sabe lo que está pasando, lo que ha de venir para su vida, para su entorno. Y es así como se forma un hombre de oración, una mujer de oración, en las manos de Dios, no solo por la fe, escudriña las Escrituras, sino también por el Espíritu Santo, viene a través de la intimidad con Dios. Y es aquí donde Daniel obtiene el conocimiento de Dios, obtiene la sabiduría de Dios. Él es un hombre como usted y como yo, con las mismas luchas y tentaciones, pero Daniel es un hombre de la palabra. Daniel es un hombre que busca a Dios de todo corazón. Daniel es un hombre que se entrega a Dios. Daniel es un hombre que entiende los caminos de Dios. Y en el capítulo 9 de Daniel, versículos 2 y 3 dice: y en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse en las desolaciones de Jerusalén, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Qué tremendo hombre de Dios, qué maravilloso poder entenderlo y poder tratar de imitarlo. Iglesia, usted no se puede volver un hombre de oración si no es también un hombre de la palabra. Un hombre de oración que hace temblar el infierno surge cuando Dios le muestra la condición de la iglesia, y ese hombre se humilla a sí mismo y se identifica con ese pecado, toma ese pecado como una carga e intercede delante de Dios. Daniel conoció el tiempo en que el Señor iba a bendecir a su iglesia. Él conoce y entiende lo que Dios le dice y se prepara para lo que Dios tiene listo para darle. Dios está hablando hoy. Dios tiene sus ojos puestos sobre la tierra buscando adoradores. Un adorador es un hombre de la palabra, es un hombre de obediencia, es un hombre de santidad y por sobre todo es un hombre de oración. Dios está buscando mujeres adoradoras, jóvenes adoradores, niños adoradores, personas mayores adoradores. Daniel nos inspira a entender que no importa los años que tengamos, si nos acercamos a Dios de corazón, dispuestos y sedientos de Él,
Él va a derramar su gloria sobre nosotros. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos porque son tiempos muy difíciles, porque la insensibilidad, la indiferencia, Señor, la debilidad espiritual ha tomado control de la iglesia y el mundo ha permeado la iglesia. Ya no es el riesgo de que la iglesia salga a contaminarse. No, los tiempos son más complejos. El mundo entró a la iglesia por la música, por la filosofía, por el mover, por el hacer, por el comportamiento, por la indiferencia, y la iglesia ha caído en frialdad. Hoy tenemos una iglesia que no ora, una iglesia que no está fundamentada en la palabra de vida, una iglesia que no presenta la verdad, una iglesia que oculta la verdad, una iglesia que profetiza falsa y negativamente, diciéndole al pueblo que todo está bien y que vienen grandes cosas cuando Jehová no ha dicho esto. Una iglesia que se mueve cada día pareciéndose más al mundo. Y una iglesia ausente, pues hoy la iglesia, ni la misma mega iglesia, es respuesta a la necesidad del hombre. Y así como Nabucodonosor, así como Belsasar, así como estos hombres de Dios, como Darío, que anduvieron en pecado, en maldad, y fueron confrontados, y la gente de primera línea no fueron capaces de darle respuesta a la causa de su problema. Así está la iglesia hoy. Pero también, por otro lado, nos conforta saber que hay un remanente pequeño, que como Daniel, que representa a esas pocas iglesias que quedan, pero que están, Señor, o que estamos, porque me cuento o contamos nuestra congregación en ese listado, en esa manifestación donde podemos decir la verdad, donde podemos hablar con claridad, podemos mostrarle a las personas qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que Dios está llamando a tener un cambio. Y que aún nos reunimos no para entretenernos, no para pasarla bien, sino para estudiar la palabra, para orar, para buscar a Dios de todo corazón. Oro para que se levanten más y más iglesias y para que aquellas que un día caminaron en la verdad vuelvan al camino de rectitud, a la senda antigua en el cual fueron sus comienzos, y puedan ser respuesta a una sociedad en decadencia, a una generación en decadencia. Es triste reconocerlo, Señor, pero perdimos o hemos perdido ya esta nueva generación, una generación consumida por las drogas, por el alcohol, consumida por las redes sociales, el internet y toda injerencia de pecado y aceptación que hoy lo estamos viendo. Ayúdanos a hacer esa luz del mundo, ese baluarte, a ser una generación que hace vallado, que clama y busca tu rostro, Señor, para que nos volvamos a ti, Señor, y más en estos tiempos que son cortos, que son malos y que la venida tuya está más cerca que nunca. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo. Amén y amén.